Muchas gracias, señora presidenta. Esta mega reforma es el síntoma más nítido de la crisis política que enfrentamos. Un diseño ideológico donde quitarle al pobre para dárselo al rico se pretende consagrar como un sentido común. Bajarle los impuestos a quienes más tienen y recortarle los servicios esenciales a quienes más lo necesitan, ese es el juego perverso con que este gobierno intenta engañar a la ciudadanía. Chile vive un experimento de shock económico que busca extirpar los derechos sociales para profundizar el neoliberalismo rancio. El artículo 10 de este proyecto rebaja el impuesto de primera categoría del 27 al 23% en 4 años y elimina por completo el impuesto del 10% a las ganancias de capitales la bolsa. Nos comparan falazmente con el promedio de la OCDE, omitiendo que esos países financian los derechos y servicios públicos con impuestos al patrimonio y tienen niveles de desigualdad infinitamente menores que nosotros. Reducir 4 puntos al gran empresariado de un país con esta concentración de ingresos no es modernización, es profundizar la desigualdad estructural de un costo superior al 0,44% del PIB. Un perdonazo masivo que, como admitió el propio ministro Quirós, ni siquiera garantiza la inversión ni el empleo. Pero el Ejecutivo no se conforma con amarrarnos por 4 años. Pretenden hipotecar el país por otro cuarto de siglo. Esto es una claudicación de nuestra soberanía fiscal. Significa que este Parlamento y los próximos 6 que vengan no podrán tocar esos tributos aunque el país sufra una emergencia en pensiones, salud o crisis climática. Lo más grave de todo, presidenta, es la mentira. Con la mentira ganaron y llegaron al gobierno. Y con la mentira pretenden gobernar. Disfrazaron este saqueo bajo el titular de Plan de Reconstrucción Nacional, a sabiendas que solamente un artículo de todo el proyecto aborda de forma marginal la tragedia de los incendios. El resto del proyecto simplemente es un catálogo de privilegios para el gran capital. Presidenta, por su intermedio y ante todo el país, para que se entienda hacia dónde apunta esta reforma, solo basta saber que en este mismo gobierno tenemos autoridades que se van a ver directamente beneficiadas por el no pago de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores sobre 65 años. Nos van a decir que esta es una norma general, pero cuando tienes diseños, entre comillas, el beneficio que es el primer beneficiario, la ética pública se desploma. Y con esto termino. Con mi voto nos van a instaurar e instalar un proyecto que empobrezca al país. Yo no seré cómplice de un mandatario que decidió recortar el presupuesto a la alimentación de nuestros niños en los colegios para poder perdonar las deudas a los súper ricos. A nosotros, a mí, a ustedes en esta sala, la gente los eligió para defenderlos. Y eso es lo que voy a hacer, votando en contra de esta mega reforma, para no jugar con el presente y el futuro de nuestro país. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidenta.
A ver, Chile ya no es el mismo porque el mundo ya no es el mismo. Hoy la crisis demográfica, la crisis climática, la automatización, las guerras por el petróleo, el llanto de Estados Unidos frente a China, todo condiciona también a Chile. El mundo entero crece a un ritmo de un 2%, pero el patrimonio del 1% más rico del mundo crece a un 7%. En Chile las familias crecen a un 1,5%, pero la familia Luksic los últimos 30 años crece a un 8%. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque el mundo ha cambiado y Chile ya no va a ser el mismo. La crisis de productividad mundial que se arrastra en Chile supera con creces las responsabilidades de la expresidenta Bachelet, del expresidente Piñera, del expresidente Boric. Y los invito, colegas, a levantar la cabeza un rato, a salir de la chica y a pretender volver con novedad al desafío de la productividad. Porque las condiciones de los 90 no volverán y creer que eso va a traer prosperidad es absolutamente inútil. Presidenta, ¿enfrentamos esta tosudez con diálogo? ¿Propusimos una mesa técnica? No. ¿Separar el proyecto? No. ¿Entregamos propuestas? Hoy se nos dice no. El gobierno renunció a construir una mayoría social frente a una reforma que no tiene prestigio técnico ni prestigio social. Y eso justamente es lo que nos hace hoy rechazar esto. Es como hablar con la pared. Es como que nos obliguen a sumergirnos en una imploración de fe. Pero esto es economía, se trata de bolsillo familiar, esto no es astrología. Presidente, hoy bajar el impuesto es copiar a los países OCDE, nos dicen. Pero copien todo, no solo lo que les conviene. Copiemos el impuesto al patrimonio, copiemos las rentas financieras, copiemos las herencias, copiemos el tamaño de la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto corporativo, que es mucho más grande en los países OCDE. Copiemos todo, si no nos están obligando a tener los impuestos corporativos de Suecia, pero la seguridad social de África. Y con eso no conciliamos. Hoy la trampa justamente es copiar la parte que les conviene, beneficiando a los accionistas sin ninguna garantía de que exista reinversión productiva. Eso no está en este proyecto. Presidente, respecto al rol del Estado, la extrema derecha asume que el valor lo crea solo el sector privado, que el Estado solo obstaculiza. Mentira. Eso no es un hecho económico. Internet nació de un programa financiado por un departamento público de Estado. El GPS es tecnología militar pública. La pantalla del iPhone viene de tecnologías desarrolladas con fondos de investigación públicos en salud. Porsche compite en la Fórmula 1 con el hidrógeno verde de la planta piloto en Magallanes, cofinanciado por Corfo y por el Estado alemán. Canadá hoy quiere comprar buques que se hacen en Chile, en Talcahuano, gracias a la política de construcción naval, astilleros y maestranza de la Armada colaborando con Corfo y con los privados. Entonces, negar que el rol del Estado crea valor es ideología empobrecedora y mediocre, presidente. Hoy nos proponen menos impuestos, más mercados y esperar. Y esperar, y esperar, y esperar. Y eso es mediocre. El gobierno, presidente, ganó las elecciones con una promesa de bienestar. Pero hoy a la clase media le cayó un benzinazo, subió la UEF, subieron los arriendos. La respuesta ha sido ensanchar los beneficios a los grandes grupos económicos amarrándonos por 25 años. Imagínense, si yo tengo un hijo, ese hijo va a la escuela, va a la universidad, sale de la universidad y recién ahí uno puede cambiar las condiciones tributarias en la eventualidad de que esto se apruebe. Sacrificios para las familias, pero utilidades para los grandes accionistas. ¿Esa es la batalla cultural? ¿Esa es la batalla cultural de la extrema derecha? Nos piden confiar en una apuesta mientras le cobran impuestos a los negocios ilegales como las casas de apuestas online. ¿Esa es la batalla cultural? ¿Cobrar impuestos a un negocio ilegal? Esta es la reforma, presidente, de la avaricia. Una promesa rota para el pueblo de Chile. Por eso vamos a rechazar. Cierro haciendo un llamado explícito a la centroderecha. Quienes creen en el diálogo social, quienes creen en la colaboración pública y privada, no dejen que les llamen derechita cobarde por atreverse a dialogar con quien piensa distinto, por creer en lo público o por creer en la solidaridad, porque siempre es valiente quien dialoga con quien piensa distinto, siempre es valiente defender la progresividad tributaria y siempre es valiente defender la solidaridad en la política pública. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Como senador independiente,
primera mayoría de Arica Parinacota, escucho a los vecinos permanentemente. Vecinos que exigen soluciones. Vecinos que están aburridos del bloqueo ideológico constante. Algunos políticos pretenden hacernos creer que tienen recetas correctas. Se creen economistas exitosos, discursean cifras, pero tienen menos calle que Venecia, presidenta. Lo único que han producido es lo que el Estado les deposita en sus cuentas por su actividad política, a veces por su retórica odiosa y la vieja estrategia de dividir los unos a los otros. Además, les recuerdo que algunos fueron gobierno hasta hace muy pocos meses. Si lo hubieran hecho tan bien como aparentemente creen algunos que lo hicieron, la ciudadanía habría decidido continuar con esa misma línea, con esa misma receta. Pero la ciudadanía decidió otra cosa. Y por eso hoy exijo con mucho respeto que respeten a la democracia. Dejen gobernar a la actual administración de la misma manera que los independientes moderados dejamos gobernar a la administración anterior, a la administración del expresidente Boric. La ciudadanía nos eligió para tomar decisiones. ¿Hay riesgos? Obviamente que siempre hay riesgos, pero convengamos que fue muy riesgoso creer en un gobierno que llegó al poder prometiendo condonar el CAE, prometiendo pagar lo que sabían no se podía pagar sin crecimiento. Chile necesita que tomemos decisiones con responsabilidad, aunque a veces no sean populares. Terminemos con los discursos magistrales de políticos que pretenden hacernos creer que gozan de conocimiento o de la experiencia exitosa, cuando hasta hace pocos años pretendían hacer creer que Chile podía crecer a través de la agitación social, abriendo la puerta a la delincuencia. Que pretendían hacer creer que necesitaba nuestro país disolver el Senado y años después se postulaban a esta misma institución. Ante tanta incongruencia, doble discurso y deshonestidad intelectual, mi voto es decididamente a favor de la reconstrucción y el sentido común, con la esperanza de que seamos capaces, en un futuro próximo, de llegar a acuerdos amplios para beneficio de todos los chilenos. He dicho. Gracias, presidenta. Probablemente hay algo que les indigna a los seres humanos, y eso es la mentira. El gobierno llegó con dos promesas, la seguridad y la economía. En seguridad, con planes rimbombantes que escuchamos en campaña como Plan Implacable, que en semanas quedó demostrado que solo era una metáfora. Y en materia económica, lo único implacable ha sido el ministro de Hacienda decretando recortes sociales y el bencinazo que afectó el bolsillo de la gente. Y lo vemos también en esta mega reforma, en esta ley de los súper ricos. Primero trataron de engañar a la gente, tapando con el humo de la reconstrucción lo que a todas luces era una reforma tributaria. No tuvieron la decencia mínima de llamarla como lo era. En un cambio de modelo ideológico, una batalla cultural que el mismo ministro de Hacienda reconoció, que no tiene nada nuevo ni nada bueno que ofrecer, que cree que si bajamos impuestos a los más ricos aliviamos la carga, le transferimos recursos sin pedir nada y eso mágicamente chorreará prosperidad a la familia. La misma receta fracasada de los Chicago Boys en dictadura. ¿Y cómo terminó? Con un 47% de las familias bajo la línea de la pobreza y 20% de desempleo. Y ahora, eso sí, esta mega reforma de los súper ricos viene recargada, versión chorreo 2.0. La baja de la tasa corporativa sin compensación fiscal, la invariabilidad tributaria, eso es ponerle un candado por un cuarto de siglo a este Congreso. En próximos 6 gobiernos nadie va a poder cambiar las reglas del juego, a mi juicio que es inconstitucional y antidemocrático. La reintegración del sistema tributario, $1.000 millones directo al bolsillo de las grandes empresas, sin tener que mover un dedo, sin inversión, sin la necesidad de generar más empleo, o sea, un regalo. Y el crédito laboral tributario que no garantiza más empleo. Acá el ministro Quiroz, por su intermedio presidenta, nos dijo, oiga, vean el caso de Suecia, que fue exitoso. Mentira, una mentira más del gobierno. Les quiero contar a la sala que ese caso fue un fracaso completo. Se derogó esa política fiscal en Suecia porque tenía un alto costo fiscal y cero.
cero beneficio a la generación de empleo. Además, el gobierno ni siquiera quiso estar presente en la discusión en la Comisión de Hacienda, cuando fueron a exponer los expertos, los economistas, donde todos señalaron mayoritariamente que su proyecto era un riesgo para nuestro país. El Consejo Fiscal Autónomo dijo con claridad: esta mega reforma tiene costos ciertos y resultados inciertos, genera déficit fiscal, más deuda y recortes sociales. Pero el ministro Quirós insiste en su hipótesis y nos piden que creamos, que tengamos un acto de fe. Presidenta, yo puedo poner mi fe en la Virgen de la Candelaria, pero al ministro de Hacienda se le pide números, datos, estudios serios, no dogmas, porque ¿sabe qué, ministro? El costo lo va a pagar la gente humilde, ese adulto mayor que se tiene que quebrar la cabeza para ver cómo sale a fin de mes. Si es que paga el remedio o paga su plato de comida. Esa señora que se levanta en la madrugada para ir al consultorio. La madre soltera que trabaja y estudia, y ese cesante que deja un currículum con la esperanza de que alguien lo va a llamar. Ellos van a pagar el costo de estas malas decisiones. Cuando fue el bencinazo del gobierno, yo fui muy dura y señalé que usted, ministro Quirós, debía renunciar. No retrocedo ni un ápice en aquello, porque lo que vimos en ese momento era el reflejo de lo que venía. Ministro, aún está a tiempo. Arrepiéntase, retire su mala reforma del Congreso, porque mire, todos creemos que es importante que Chile crezca, pero que ese crecimiento le llegue a todos los chilenos y chilenas, y no a un puñado de grandes empresarios, que es el 1% más rico de nuestro país, como lo plantean. Discutamos un proyecto serio de crecimiento, pongamos énfasis real en las pymes, transformemos el norte en un motor de energía, hagamos del océano una potencia agroalimentaria, digitalicemos nuestro país, hagamos un giro en la educación que nos lleve al nuevo siglo de manera competitiva. Hablemos de la reconversión laboral, porque la automatización está reemplazando a la gente, a los trabajadores, porque estamos viviendo una revolución tecnológica, pero nada de esto lo contempla el proyecto que propone el gobierno. Ministro Quirós, arrepiéntase o asuma las consecuencias del desastre social al cual nos está llevando. He dicho, presidenta, voto en contra de la ley de los superricos. Muchas gracias, señora presidenta. Como senador de la región de los lagos no puedo estar ajeno a este debate, más aún cuando ya están ocurriendo situaciones graves que afectan a la gente que represento y que más adelante lograré detallar. Cuando termine esta votación en un rato más, adelanto lo que ocurrirá. Los senadores oficialistas los irán a abrazar a ustedes, a los señores ministros, haciéndole creer al país que triunfaron con este proyecto. Pero ello no es así. Un proyecto de la envergadura de este tipo no se gana con míseros 2 o 3 votos, porque será un proyecto endeble que se revertirá en cualquier momento cuando cambien las mayorías en este país. Nos quieren vender una reconstrucción nacional envuelta en 200 páginas y tramitada con suma urgencia, como si la prisa pudiera esconder lo que realmente contiene este proyecto. No nos engañemos, esto no es un plan para reconstruir Chile. Es una reforma encubierta que beneficia, como aquí se ha dicho, a los que menos lo necesitan y deja la cuenta a quienes menos tienen para pagarla. Mientras miles de familias chilenas, presidente, hacen esfuerzo, presidenta, para llegar a fin de mes, mientras los adultos mayores sobreviven con pensiones insuficientes y mientras regiones enteras esperan inversiones en salud, educación, seguridad, conectividad, se nos propone una reforma que reduce la carga tributaria precisamente a los que más tienen. Y el mejor ejemplo de que esto nos afecta a las regiones lo está dando el ministro, señor ministro Quirós, por su intermedio, lo está dando el ministro Legrange en transporte, con la famosa ley Uber, donde quiere favorecer a estas aplicaciones, en donde tiene claros conflictos de intereses, o echándonos abajo proyectos que ya tenemos con licitaciones, rompiendo la certeza jurídica que Chile siempre ha dado en esta materia. Me refiero al caso de Osorno, donde escondidamente, quieren echar abajo un proyecto de electromovilidad que favorece a más de 200.000 osorninos. Cuestión que no vamos a permitir, presidenta, bajo punto de vista alguno. No nos equivoquemos. Cuando se disminuyen los impuestos a los grandes grupos económicos, ¿quién termina pagando el costo, presidenta? Los trabajadores, las clases medias y las regiones que ven reducidos sus recursos para enfrentar las necesidades más urgentes. Esta reforma de los súper ricos, como aquí se ha dicho, representa una visión injusta del país. Con la mentira de mayor generación de empleo, esta reforma tiene la lógica de proteger al que más tiene. Chile necesita crecimiento, claro que necesita crecimiento, pero un crecimiento con justicia, donde el esfuerzo sea compartido y donde quienes más han ganado gracias a nuestro país también contribuyan
en mayor medida el desarrollo nacional. Presidenta, no podemos aceptar una reforma diseñada desde la oficina de los grandes intereses económicos y alejada de la realidad de la gente común. Dueñas de casa en nuestras regiones ven subir el costo de la vida de manera violenta. Los pequeños comerciantes, los pequeños agricultores, nuestros pescadores, los trabajadores, hombres y mujeres, que madrugan día a día para llevar el alimento a sus hogares, merecen mucho más que promesas que favorezcan a una élite privilegiada, como lo hace este proyecto que vamos a votar, por ende, en contra, porque el gobierno, como aquí se ha dicho, no quiso dialogar, se cerró, fue obtuso, no quiso construir una mayoría amplia como la merecía este proyecto. Presidenta, la verdadera modernización tributaria, Presidenta, no consiste en aliviar la carga de los multimillonarios, consiste en construir un país más equitativo, con mejoras en servicios públicos, con más oportunidades para nuestra gente. Por eso voy a rechazar con mi voto esta reforma que profundiza las desigualdades y que pone los intereses de unos pocos por encima del bienestar de Chile. Quiero dedicarle 30 segundos al ministro Quirós. Ha demostrado desde que llegó al gobierno el ministro Quirós, ministro por su intermedio, presidente, ha mostrado una falta de sensibilidad frente a las dificultades que viven miles de familias chilenas, desde el famoso bencinazo, donde no trepidó en ayudar a los chilenos con el alza brutal que subieron la bencina y que se ha traducido en el costo de la vida. Cuando una autoridad, ministro Quirós, se lo digo a usted por su intermedio, presidente, cuando una autoridad actúa como usted está actuando, ministro Quirós, corre el riesgo de gobernar desde la frialdad de las cifras y no desde la realidad de las personas. Chile necesita, presidenta, Chile necesita autoridades con rigor técnico, pero también con humanidad. La insensibilidad no puede transformarse en una forma de gobernar. Termino mis palabras, presidenta, señalando que gobernar no es proteger privilegios. Gobernar es construir justicia. Y esa es la gran diferencia fundamental que es la que hoy está en juego con este proyecto. He dicho, presidenta, y anuncio mi voto en contra. Gracias, presidenta. Voy a votar a favor de este proyecto por una razón bien simple. Chile necesita trabajo. En los últimos 4 años retrocedimos en esta materia. Cuando asumió el gobierno de Gabriel Boric, la tasa de desempleo estaba en torno al 7,8%. Y cuando terminó, esta cifra lamentablemente alcanzó casi un 9%. Y en el caso de las mujeres, un 10%. Estamos hablando de más de 900.000 personas que no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares. Presidenta, para reactivar la economía necesitamos cambiar la receta, porque sin crecimiento no hay más empleo y sin empleo no hay dignidad posible para las familias de nuestro país. Por eso valoro que el gobierno del presidente Kast desde un inicio está impulsando medidas reales para impulsar el crecimiento económico, porque Chile no puede seguir castigando al que emprende, al que invierte y al que da trabajo. Necesitamos volver a apoyar a las pymes, destrabar proyectos y generar mejores condiciones para que contratar sea posible. Presidenta, hoy solo estamos votando la idea de legislar. Por eso espero que como parlamentarios podamos dar una señal clara a nuestro país. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Chile necesita más trabajo, más inversión y menos trabas. Por eso, presidenta, voto a favor. Hoy no se la mega reforma o la reforma neoliberal que habla la izquierda. Estamos definiendo qué tipo de país queremos ser. Y hemos fracasado rotundamente esta tarde. Porque más allá del resultado que se expongan los números, no hemos sido capaces de romper nuestra clásica mediocridad de entrar en una discusión ideológica cuando deberíamos poner a la patria primero. Chile no debería existir. Está construido contra todo pronóstico al fin de la tierra, donde todo es difícil. Pero si Chile existe y ha llegado a ser lo que fue, es porque alguna vez la estrella de nuestra bandera iluminó nuestras mejores horas. Es la estrella de Portales, que convirtió a Valparaíso en el primer puerto de América. Es la estrella que guió nuestras tropas y nos dio la libertad en la Guerra del Pacífico. Es la misma estrella que desafió la naturaleza e impidió que el Riñihue inundara Valdivia. La estrella que trajo de vuelta a los mineros desde el fondo de la tierra. Durante años, nuestro país fue el más pobre de América Latina. Durante años nos resignamos a que nuestros niños se murieran de hambre. Durante años era totalmente imposible creer que fuéramos el primer país que se desarrollara en América Latina.
Pero ocurrió un milagro, hace no mucho tiempo, cuando un grupo de chilenos se atrevió a bajar los aranceles unilateralmente. Y la academia, al igual que esta tarde en el Senado, decía que era una locura. Fue la llave del progreso y del aumento de nuestro ingreso per cápita. Ese ingreso per cápita que nos permitió llegar a ser el primer país de América. Pero luego, porque ese cambio ocurrió en dictadura, ocurrió cuando se violaban derechos humanos en Chile, quienes fueron las víctimas de esas violaciones alcanzaron el poder y cumplieron el segundo milagro. Fueron capaces de entender que para que hubiese justicia social tenía que haber prosperidad y riqueza en Chile. Y por eso, lo que discutimos hoy día no es una mega reforma. Mírense al espejo a nuestros amigos socialistas. ¿Quién quieren ser? ¿Quién quieren ser? Porque la reforma de hoy no es la reforma de Pinochet, es más bien la reforma de Lagos. El presidente Lagos tenía un 17% de impuesto corporativo. Nosotros solamente estamos buscando el 23%. Hoy día, ¿dónde estamos? Estamos en un cruce de camino. Vamos a construir nuestra historia de mediocridad como buen país latinoamericano, de farrearnos la oportunidad que nuestros abuelos se farrearon con el salitre. Y como decía Enrique McKeever en 1900, otra vez, somos más ricos pero no somos más felices. Nuestra clásica mediocridad. Decimos que queremos crecer, pero no tomamos las decisiones para volver a crecer. Y por eso los invitamos, no a volver a un pasado incierto, sino a un pasado bastante reciente, el año 2005, cuando el país, con Ricardo Lagos, crecía a tasas del 5%, en donde bajo un gobierno de izquierda, los gobiernos eran responsables y no se endeudaban más allá de lo razonable. Se pagaban las cuentas y no había déficit fiscal como hoy. De eso se trata hoy. En este cruce de caminos que hoy día nos pone la historia, el camino más fácil es la consigna simple, vacía y tristemente inútil. Se ha escuchado en este hemiciclo palabras muy tristes. De los mismos creadores de la Unión Soviética y de la dictadura en Cuba, nos llaman a nosotros Robin Hood. Pero además el humor es un humor soviético, ni siquiera el humor cubano. Porque no tienen ni siquiera la gracia para contar el chiste. Lo cierto es que acá no somos ni partidarios de darle a los ricos quitándole a los pobres, no somos partidarios de favorecer a los más ricos perjudicando a las personas más humildes. No es verdad que el ministro Quirós ni ninguno de los que vamos a votar favorablemente esta reforma queremos acabar con los beneficios sociales. Y la pregunta a nuestros compatriotas de izquierda, ¿qué clase de cínicos son que nos saludan con abrazos y sonrisas si somos tan malas personas? Porque saben que es mentira, saben que es falso. Al igual que en el estallido trataron de criminalizar a Piñera, hoy día vuelven a criminalizar a Quirós o a quienes vamos a votar favorablemente esta reforma. Es cierto que hemos fracasado y que tenemos una oportunidad en la discusión en particular esta norma. Nos preguntan cuál es nuestro programa. Nuestro programa es la estrella de Chile. Es la estrella que nos permitió brillar y nos permitió ser el primer país de América. Somos una generación que se revela a la mediocridad. El sueño vigente que se construyó entre todos y todas en los últimos 30 años está vigente. Y vamos a recuperarlo en la medida que nos atrevamos todos a cambiar, especialmente aquellos que gobernaban con las ideas correctas hace no tanto tiempo. Por eso votamos favorablemente. La estrella de Chile volverá a brillar. Voto que sí. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a ver entonces el resultado de la votación. Señor secretario. ¿Han votado todas las señoras senadoras y los señores senadores? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 26 votos, 23 en contra, 1 abstención. Aprobado el proyecto en general.